programa es un programa educativo, de formación y sobre todo actualizado para usted como emprendedor, usted como empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, que pueda recibir consejos, información, palabras oportunas, pertinentes, que le ayuden a crecer en su negocio. Le pido al Divino Creador del Universo que nos llene de gracia, sabiduría, para llevarle a ustedes esa información adecuada de la manera más oportuna y veraz posible y que pueda ser de beneficio para ustedes y sus negocios. Seguiremos en su programa Soluciones Empresariales TV y presentar el invitado de este programa después de esta pausa. Y sobre todo actualizado para ustedes como emprendedor, usted como empresario de la micro, pequeña y mediana empresa que nos sintoniza, va a recibir consejos, palabras, información oportuna para hacer crecer las operaciones en sus negocios. Si usted es un emprendedor y está iniciando nuevos proyectos o tiene la idea, tiene un sueño y quiere convertir ese sueño en realidad, también en este programa le vamos a llevar algunas alternativas que le van a proporcionar oportunidades para que ese sueño se convierta en realidad. En este programa quiero presentar al invitado especial de este programa, un especialista en literatura, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Mario Gallardo, quien también es un ejecutivo, ha sido ejecutivo de organizaciones culturales en el sector gubernamental y no gubernamental aquí en el país, ha sido expositor e investigador asociado en diversos congresos en Europa y en el Medio Oriente, y actualmente es el coordinador de la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y es un especialista en cultura. Licenciado Gallardo, gracias por atender la invitación y estar con nosotros en este programa de Soluciones Empresariales TV. Un placer, un placer. Antes de iniciar con el tema que tenemos para tratar en esta mañana, que es la industria cultural en Honduras como oportunidades de negocios, y es un poco tradicional aquí, Mario, poder conversar un poco de su historia, saber quién es, de dónde viene, un poco sus trayectorias, sus antecedentes. Cuéntenos así, Mario, por favor, para la audiencia de Soluciones Empresariales TV. Bien, en primer lugar es un placer estar en un programa tan interesante y que aborda un tema que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sin lugar a dudas, el emprendedurismo y el emprendedurismo a nivel de los pequeños y medianos productores o las pequeñas y medianas empresas, sin lugar a dudas, es una necesidad urgente. Y ya volviendo al tema, sin lugar a dudas, habría que hablar y remontarme. ¿De dónde es ese? Yo nací en La Lima. ¿El limeño? Sí, nací en La Lima, Okay. Nací en La Lima Cortés en 1962, estudié en la Escuela Esteban Guardiola, luego hice una parte de mi educación en el Instituto Departamental Evangélico Ana de Béctol y luego me gradué en el Instituto Patria de La Lima. Finalmente, la educación universitaria la cursé en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el antiguo CUR, y poco tiempo después empecé a trabajar y me he desarrollado más que todo en el tema de la literatura, claro, en el tema de la enseñanza, pero también tuve oportunidad de incursionar durante un tiempo con el tema de la gestión cultural a nivel gubernamental y luego también a otro nivel, a nivel de investigación con ciertas agencias internacionales. He tenido oportunidad de participar en, como dijo anteriormente Carlos, en congresos y en otros encuentros de la especialidad. Muy bien, muy bien. Interesante toda la trayectoria, Mario, y ha estado involucrado en este tema de la academia, en la parte de literatura desde joven. ¿Cómo empezó esta inspiración o esta pasión por las letras? Bueno, yo creo que un poco viene de una situación familiar. En mi familia, yo provengo de una familia de profesores, de personas ligadas al arte, de personas ligadas al tema de la enseñanza. También un par de primas mías han incursionado en el tema internacional, de las relaciones internacionales, han incursionado en la diplomacia y por ahí se fue dando todo esto. Pero una de las motivaciones esenciales fue la lectura, la pasión por la lectura, lo que me llevó a la literatura. Okay. Pero por así decirlo, un momento también decisivo fue la incursión que tuve con la parte gubernamental, que nunca había trabajado a ese nivel, que me permitió conocer a profundidad un sector que aparentemente conocía. Sí. Puede resultar paradójico porque el sector cultural está dentro de mi ámbito, sin embargo no lo había conocido a fondo, no me enteraba de todos los elementos que están ahí, que van mucho más allá de lo puramente cultural. O sea que
que la experiencia en el camino profesional, el haber pertenecido, haber estado involucrado en algún ente gubernamental, en este caso de la cultura, la Secretaría de Cultura, te permitió conocer más a fondo de cómo estamos en Honduras en relación a este tema. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque el ejercicio universitario, incluso cuando se maneja a nivel de investigación, tiene casi siempre una cierta distancia, una falta de correspondencia un poco más directa con los actores. Y en la etapa que tuve de 2006 a 2011, trabajé directamente con actores, con situaciones, con contextos, con todos esos elementos que son los que definen. Y quizás lo más importante de eso fue encontrar ese nexo que aparentemente se desconoce entre la cultura, los fenómenos culturales y el desarrollo económico de un país. Te diste cuenta de los problemas, ¿verdad?, que hay a lo interno del país en este tema cultural. Y el licenciado Gallardo, en el tema ya propio suyo, la experiencia cultural o la experiencia en las letras, en los escritos, en los documentos que ha escrito, revisábamos ahí su hoja de vida, o algunos libros, algunos temas así. Cuéntenos un poquito de esto, por favor. Sí, yo he publicado 2 antologías que han sido muy bien recibidas, uno del cuento fantástico en Honduras, otra sobre la narrativa hondureña durante el siglo XX. Tengo también un trabajo publicado que parte de mi investigación de casi 16 años con los garífunas. Sí, un trabajo que le dediqué mucho tiempo de mi vida, un tiempo de mi vida que la parte de la tradición oral fue fundamental, trabajar, tener ese contacto. Y también tengo un libro de cuentos que se llama La virtud de Leonán. Ahora, la labor al nivel de revistas y publicación así es bastante copiosa y está disperso. ¿Y cuál es el que más le apasiona a usted en el tema de los libros y los escritos? Pues en realidad yo creo que las vetas mías han sido siempre las mismas. Por una parte, la especialidad que tengo en la narrativa, el tema de la tradición oral, que lo he dejado un poco. Lo he dejado un poco porque es demasiado exigente, le quita vida familiar y además las obligaciones ahora en la universidad también impiden, porque es una dedicación de 24 horas, es mucho más difícil emprender un trabajo de esa envergadura. Y por otra parte también la indagación en las claves de nuestro país, o sea, la literatura hondureña, es una pasión que siempre manejo. Qué interesante. Interesante para usted que nos está viendo, usted que nos está sintonizando en este programa de Soluciones Empresariales TV, poder compartir en este programa con el licenciado Mario Gallardo, un especialista en cultura, alguien que tiene una amplia experiencia en el campo gubernamental y no gubernamental, también un asesor en materia cultural y un investigador asociado de organismos internacionales con el cual vamos a conversar sobre el tema cultural hondureño, pero específicamente de la industria. A usted como empresario, a usted como emprendedor, o que está iniciando algún negocio relacionado al arte, relacionado a la cultura, en este programa le vamos a dar alguna información apropiada para que su negocio que está comenzando pueda dar resultados positivos. Seguiremos conversando con el licenciado Mario Gallardo después de esta pausa. Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV y en este programa interesante hemos estado compartiendo con el licenciado Mario Gallardo, especialista en cultura, un asesor en materia cultural, también que es actualmente coordinador de la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y que ha tenido algunos cargos ejecutivos a nivel de sector gubernamental y no gubernamental en materia cultural. Ya para entrar ya en el tema a profundidad, licenciado Gallardo, ¿cómo considera usted que es el panorama o cuál es la situación actual de la industria cultural en Honduras en todo su contexto, los actores, lo que está haciendo el gobierno? O sea, haga un breve panorama de cómo está la situación actual y si podemos irlo comparando ya con otros países, ¿cómo está? Bien, aunque a veces hacer resúmenes es un tanto desprolijo porque nos pueden quedar elementos, la situación actual podría considerarse que ha involucionado respecto de lo que se venía haciendo. Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el hecho de que se ha dejado de ver la actividad cultural como un sector capaz de crear desarrollo y sobre todo de realizar el emprendedurismo. O sea, de 2006 básicamente hasta
2009, se trató un poco de trabajar en ese sentido de crear las capacidades en la gente, pero las capacidades administrativas, las capacidades de cómo montar una pequeña empresa, planes de negocio, cómo hay los planes de negocio, luego cómo allanar todos los procesos que tienen que ver con la validación de estos negocios, el tema de marcas, el tema de desarrollo y estudio de mercados. O sea, se estaba capacitando en eso, porque nuestro país paradójicamente tiene una enorme actividad cultural. Es una actividad cultural de calidad también. Pero ¿dónde está la falla? De que no la estamos aprovechando porque no nos estamos desarrollando. No estamos desarrollando esas capacidades a fondo y sobre todo no estamos realizando el debido acompañamiento. Esto a nivel no solamente de gobierno, sino también es a nivel de todas aquellas instituciones que están ligadas al proceso. Por ejemplo, municipalidades, entendidos como gobiernos locales, ¿verdad? Quizás lo que no están son enlazadas, es decir, como una cadena, sino que están dispersos los momentos que están actuando en esta parte del apoyo cultural, está cada quien por su lado. Definitivamente. O sea, falta una visión integral. Y la visión integral solo la puede dar el gobierno. Sí, definitivamente. O sea, esa es la organización. No se piden recursos, no se está pidiendo nada, sino leyes claras. No tenemos una ley general de cultura, hay varias propuestas, ninguna de ellas ha llegado todavía al Congreso. Al no existir una ley de cultura, entonces nos damos cuenta nosotros de que falta ese marco, ese es el marco que nos integra a todos. ¿Y qué actores podemos identificar así que están dispersos, además del gobierno, ¿verdad? Que no ha puesto esas bases, pero qué otros sectores pueden involucrarse en ese contexto? Es que los grandes actores son, por una parte, el gobierno. En el otro extremo, los productores de cultura, que esa es la palabra, productores de cultura. Por otra parte están los gobiernos locales y las instancias internacionales. Y luego está todo el contexto social, pero donde están incluso instituciones financieras, fundaciones, academias, todo eso que debería concitar esa adhesión de todo en pro de la cultura. Y los productores de cultura a nivel nacional, ¿cómo los podemos identificar? ¿Quiénes son los principales productores de cultura? Bueno, en eso hay una teoría. Los productores de cultura básicamente son... Perdón que me interrumpa, porque posiblemente algún empresario, algún microempresario que está iniciando algún negocio en la parte cultural, con algo que le digamos aquí se va a identificar, yo estoy en esto, yo estoy en lo otro. Y sobre eso quiero ir para poderlos identificar, ¿verdad? ¿Dónde están esos productores de cultura? Bien, no necesariamente en ese orden. Están los literarios, que son libros, revistas, todo aquello que tiene que ver con lo impreso. Están por otra parte los fotográficos que van aparte, los que producen fotografía en todos los niveles también. Están los camarógrafos, esos que andan tomando fotos ahí en eventos. ¿Son parte de ellos? Pues todos ellos pudieran llegar a hacerlo. Es que está el ser y está la potencialidad del ser. Están también los productores artísticos que están en 2 dimensiones, o sea, los que pintan en 3 dimensiones, que son los que elaboran, digamos, cerámica, los que elaboran escultura en madera, escultura en lo que sea. Están también los productores ligados a todo el sector musical, lo ligado al cine, a todo el vídeo, cine, cinematografía, documentales, todo eso. Entonces, al ver nosotros ese abanico, ahí entra todo. Ahí entran también lo que llaman, en lugar de decir productor artesanal, ¿no es cierto? Puede existir una persona que artesanalmente cree una película y de repente se convierte en un boom, con una gran economía de recursos. La potencialidad está ahí, eso es lo que debemos de ver. Igual, no podemos demeritar de que una artesana lenca elabore una pequeña escultura de barro y que otro egresado de Bellas Artes elabore algo en una materia un tanto más noble como el granito o el mármol, pues. Están en la misma posición de productores. En la misma posición. Es que cuando nosotros nos situamos en este momento de ubicar cultura en su relación con desarrollo, son todos. Y esto se ha perdido. Por eso, ese es uno de los grandes males. En primer lugar, la falta de equidad. La falta de equidad. Y esos productores de cultura que escriben, Mario, porque sabemos que usted tiene mucha expertise en esta parte de las letras, ¿cómo está la situación actual de ellos? ¿Que hay expresiones culturales así que se pueda sacar una industria cultural de la literatura? Claro, claro. Ha sufrido de poesía. Yo creo que hay mucha gente que escribe poesía. Hay mucha poesía. No lo puede llevar al nivel ya de industria. Se está publicando mucha poesía, se está publicando mucha narrativa y son ediciones autofinanciadas.
O sea que aquí ya se rompió el tema. Al no existir editoriales perfectamente integradas o con un enfoque orientado a mercado, entonces son los propios autores quienes elaboran, ¿sí? Y se crean sellos editoriales, algunos muy interesantes, por cierto, y que han surgido precisamente de esta actividad. Ok. Y en el tema cómo ellos potencializan esas capacidades que tienen, por ejemplo, al escribir, al poder documentar algo, y si lo tienen que hacer autosostenible, ¿cómo van, o sea, comparado con aquellos países donde sí tienen apoyo gubernamental? En franca desventaja porque hay elementos que debieran existir. Uno de ellos son las asociaciones de escritores, asociaciones de productores gráficos, pero sobre todo no tenemos una cámara de libro. Al no tener una cámara de libro que trate de potenciar la actividad de la industria, entonces nosotros estamos en franca desventaja frente a países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica o Panamá, quienes más bien están alcanzando un nivel que lo supera, pero a una etapa tan grande que ya organizan ferias de libro para promover la creación, para promover la integración de las producciones artísticas de la región y para tratar de integrarse en el concierto internacional de una manera que va a ser mucho más decisiva que la que nosotros estamos acá, que prácticamente estamos en una infancia editorial. No hemos salido de eso, más bien se cierran editoriales que antes tenían un gran prestigio o que jugaron un papel, y estamos ante casi una balcanización, por así decirlo. O sea que hay gran cantidad de autores financiando sus escritos, pero no tenemos una organización que sirva de que sea una especie de concierto, de que le dé orden a todo eso, que concerte todas estas situaciones. Y este elemento en el plano de la industria editorial es no solamente desventajoso, sino que produce efectos a largo plazo de un retraso que van a incidir sin lugar a dudas. O sea, el tema al no tener, digamos, las instancias integradoras, al no tener cámara de libro, al no tener asociaciones de escritores, por así decirlo, al no tener unas leyes que protejan los derechos de autor, entonces estamos en franca desventaja. Panamá organiza ya ferias internacionales, Guatemala también. ¿Y quiénes las organizan? No crean que son los autores, no, es la gente que está haciendo negocio con esto, la gente que ha visto más allá. Sí, los representantes. Empresarios. Le están poniendo entonces la visión empresarial al asunto y están haciéndose ellos, como quien dice, empoderándose del tema cultural en los países, ya que el gobierno, pues los gobiernos no lo han hecho. Entonces, han llenado el vacío. Correcto, entonces ellos han visto una oportunidad empresarial y lo han hecho. En Honduras quizá la experiencia nos dice que han sido momentos que a raíz de la historia hemos tenido algún momento aceptable de algún organismo así que ha llevado la batuta, pero en la actualidad sí estamos todavía en desventaja en relación con los países centroamericanos. Sí, sin lugar a dudas. El hecho mismo ese, ¿quién organiza? Si ustedes saben quién organiza, ¿por qué las ferias? ¿Por qué enfatizo las ferias? Porque es a través de las ferias donde se potencia a nivel internacional, donde se construye también la identidad nacional de una literatura o de una producción literaria. Sí. Digamos, es la Feria Internacional del Libro. Así es. Panamá. Entonces ahí está Panamá en el Concierto de las Naciones. Eso también obliga a los productores de cultura a lo interno escribir y para poder participar a equiparar, en eso. A tratar de encontrar un balance. Guatemala ha gestado una industria del libro que ya está integrada. Por ejemplo, hay un tema fundamental aquí y que no puedo dejar de mencionarlo. Alfaguara no ha publicado hasta ahora más que un autor hondureño, Roberto Quesada, por gestión personal, realizada desde Nueva York, sus contactos allá. Mientras tanto, Alfaguara publica para otros autores en cada uno de los países centroamericanos, porque estos países garantizan el mercado para ese libro. Sí. Nosotros aquí no lo hemos logrado. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque ni siquiera existen interlocutores. Okay. Entonces, que a nivel de organización sí no estamos regulados, incluso con las actividades, las descripciones de los momentos específicos que tiene que hacer cada actor en esa regulación. Exactamente. Yo creo que es un tema que preocupa, ¿verdad? A nivel ya de gobierno. Los entes que nos gobiernan deberían de estar alineando algún proyecto relacionado a esto
porque la producción cultural, además de traer riqueza, ¿verdad?, que genera riqueza, también trae desarrollo social y humano a las comunidades. Entonces, si esa expresión cultural no se puede llevar de la forma como una empresa, a nivel de emprendimiento ya organizado, entonces siempre vamos a estar dando tumbos en este sentido. Licenciado Gallardo, ¿qué instituciones a nivel de gobierno deberían ser las encargadas de regular esto aquí en el país? Sin lugar a dudas el primero, y que ahora prácticamente no se ha degradado, sino depauperado, o sea, un empobrecimiento marginal, es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es quien debe estar orquestando todos estos, no dirigiéndolos, sino propiciando espacios de diálogo, realizando todo este tipo de gestiones que a nivel internacional requieren de su aval. Ese es el gran tema. El gran tema no es de que si el Ministerio de Cultura es grande o pequeño, si maneja 100 millones de dólares o 2 millones de dólares. El tema es que para organismos internacionales el Ministerio de Cultura es per se el interlocutor ideal para canalizar todas estas cosas. También es el único que puede gestionar apoyos para que el emprendedurismo a nivel cultural se desarrolle realmente bajo los patrones que están en el mundo en boga. Muy bien, yo creo que hemos ya ido aterrizando con este tema de industria cultural en Honduras, con esta ya conversación ya sólida que hemos tenido con el licenciado Gallardo, experto en cultura, que ha estado relacionado al ámbito gubernamental, pero también al no gubernamental, es decir, la asociatividad, a la parte de investigación, y cómo usted como emprendedor, usted como empresario que está iniciando un proyecto y está relacionado a la cultura, también puede ir buscando algunos apoyos en este sentido con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura, Artes y Deporte. Creo que así está, todo lo están concentrando ahora. Ahora creo que solo es una dirección. Es una dirección nada más. Entonces estamos más bien en involución. Esa es una pérdida, sí. Esa es una pérdida de categoría, sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, eso ya no le permite, por una parte, digamos, por decírselo así, ya no puede firmar convenios. Sí. Está siendo limitado en algunos sentidos para poder obtener fondos, incluso recursos técnicos y financieros de otras instancias. Pero usted como emprendedor, usted como empresario que nos está viendo y que tiene alguna iniciativa de este carácter cultural, puede ver cómo está el panorama, puede ver cómo estamos, pero a raíz de esos problemas también hay oportunidades. El tema está en cómo esas amenazas o esas debilidades del sistema nacional podemos convertirlas en oportunidades para emprender negocios culturales y fortalecer la industria cultural en Honduras. Seguimos en su programa Soluciones Empresariales TV, este programa que es un programa educativo, de formación y sobre todo actualizado sobre temas que le llevan algunas mejoras continuas para su negocio. Si usted es un emprendedor, usted es un empresario de la micro, pequeña y mediana empresa y ha tenido la oportunidad de sintonizar este programa, hemos estado conversando con el licenciado Mario Gallardo, un especialista en cultura, sobre el tema de la industria cultural en Honduras, un tema que además de que nos apasiona también por la parte cultural y hemos estado involucrados en algunos procesos formativos en la parte musical específicamente, pero también nos preocupa. ¿Por qué? Porque el asunto con nuestra cultura se está perdiendo la identidad nacional cuando estamos expuestos al no tener un organismo que pueda integrar todas las acciones a nivel cultural y que lo ha perdido a nivel de gobierno, ese sentido de asociatividad. Al no tener eso, nosotros los hondureños estamos expuestos a perder identidad cultural cuando se vienen otras culturas y se empoderan de lo que nosotros hacemos en el país. Nos preocupa eso y sobre ese tema hemos estado hablando con el licenciado Mario Gallardo para que usted como emprendedor, usted como empresario pueda tomar algunas ideas y qué hacer en algunos momentos o incursionar en algunos proyectos a nivel cultural. Si usted es un escritor, si usted es un pintor,
si usted es un artesano, si usted elabora algunos productos con sus manos de manufactura y tiene desarrollada la parte artística, ¿cómo puede hacer para que ese desarrollo artístico lo pueda convertir en un negocio cultural? Si tiene algún comentario, alguna sugerencia, puede escribirnos a un número de WhatsApp que aparece en pantalla, o también puede darle like y escribirnos algún comentario en la página de Facebook como Soluciones Empresariales TV. Este y todos los programas están también cargados en un canal de YouTube donde usted lo puede ver en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, como Soluciones Empresariales TV o Carlos Cocasín. Seguimos conversando con el licenciado Gallardo sobre el tema de la industria cultural en Honduras y cómo lo está haciendo. Bueno, vimos el video, Mario, ¿verdad? Cómo lo hace en este caso el estado de Veracruz en México, que hace estas ferias, estos proyectos donde se asocian y pueden ser más fuertes, pero cómo lo hace México, cómo lo hace Colombia, cómo lo hace España. ¿Cuál ha sido tu apreciación en la trayectoria con esto? Yo creo que el video es sumamente ilustrativo de lo que hemos venido planteando acá. Si vemos en el video está por una parte el estado de Veracruz como ente de gobierno local, luego aparecía ahí CONACULTA, o sea, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que es el equivalente de un ministerio, y luego están 2 o 3 elementos locales. Y luego vemos de que se presenta un abanico de lo que se produce ahí. Vimos músicos, vimos artesanía, vimos cerámica, vimos a otro, un escultor un tanto ya más clásico. Entonces, eso, unas máscaras vimos ahí. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Entonces, al definir acá la problemática para el ámbito nacional, tiene que ver con eso. Lo que vemos acá es, en primer lugar, una pugna mal orientada. Los grupos musicales todos pelean por los pocos o poquísimos contratos que puedan encontrar. Cada quien busca un nicho en esa parte. Luego, dimensiones como la pintura, la escultura, la misma literatura, son espacios individuales que no han sido debidamente atendidos, entonces ellos pasan como muy lejos de todo y sin el lugar propicio para encontrar lo que determina el quehacer cultural, que son los públicos. Sí. El ámbito cultural, el quehacer cultural, la actividad cultural requiere de espacios y requiere de públicos. Hay que crear espacios y hay que crear públicos. Por ejemplo, aquí se habla en Honduras, la música clásica. La música clásica, que es menos, no tenemos, creo que solo en Tegucigalpa hay una radioemisora de música clásica. ¿Pero por qué? Se ha abierto el espacio. ¿Tenemos nosotros algún sistema que lleve? ¿O la música clásica es un espacio solamente para aquellas personas pudientes que han podido o han tenido acceso a ella? Un gran ejemplo, Venezuela podrá tener la cantidad de problemas que tenga en materia social y económica. Sin embargo, Venezuela es universalmente conocida por el programa que tiene, que llevó música clásica a los barrios marginales de Caracas y de todos lados, y que además, en un efecto de reflujo, se les dio formación y se crearon las orquestas, cantidad de orquestas que dan conciertos populares, y empezaron a surgir también los elementos aquellos de... Los productores de cultura. Sí, pero también de especial relevancia, que son los que crearon esa orquesta extraordinaria, que incluso va a Salzburgo, va a todos lados y muestra una cara de Venezuela, que nadie se la va a poder quitar. Sí. Entonces ahí tenemos los dos elementos, lo local, finalmente trascendió lo internacional, y esto deviene en algo para el país. Sí, y yo creo que está bien interesante, porque la producción cultural trae desarrollo social humano, ¿verdad? Y cuando tenemos desarrollo social humano también se produce riqueza, porque los emprendedores, los empresarios que cuando incursionan en el mundo de los negocios, pero saben de lo que están haciendo, es decir, no se meten en un negocio que no saben, sino que saben de lo que están haciendo, y con un poquito más de educación en la parte de negocios, los negocios se vuelven rentables, generan riquezas, generan empleos, ya la cultura del país se difunde y el desarrollo económico y social del país crece. Entonces vemos que todo va de la mano, y esas apreciaciones del licenciado Gallardo son bien puntuales cuando nos habla de que a nivel de país, ¿verdad?, tenemos que organizarnos porque otros países nos dan el ejemplo de cómo lo están haciendo y los resultados son sumamente positivos. Licenciado Gallardo, ¿qué consejos podemos ir orientando ya para los
microempresarios que se dedican a la cultura, a la producción cultural en algunos ámbitos, ¿qué consejos podemos irlos orientando hacia eso? Bueno, se les puede decir un par de cosas acerca de lo que deberían hacer. Donde yo sí no quisiera crear expectativas mayores es cuando lleguen a las grandes limitantes, porque esto va a provocar, incluso produce desesperanza. No ilusionarlos mucho. No es porque yo pertenezca al sector, pero acá hay que crearse una coraza bastante fuerte para sobrevivir. Los productores culturales de Honduras en su gran mayoría son personas con un instinto de supervivencia extraordinario. Es extraordinario. Digamos, de que Teatro La Fragua haya durado 20 y pico de años, de que haya celebrado 20 años Teatro Futuro, de que algunas asociaciones musicales tengan 15, 20, 30 años, de que algunos escultores o pintores lleven una trayectoria en la que ganan premios fuera, pero aquí nadie los conoce. Luego tenemos los otros productores, la gente, digamos, que hace cuero o instrumentos musicales en Macuelizo, las artesanas lencas de la Campa. Entonces vamos a ver nosotros, todas estas personas, ¿qué debieran hacer? En primer lugar, lo primero que yo les aconsejaría es tener un conocimiento exacto de lo que hacen. O sea, ¿qué hacen? Y luego, tratar de ubicarse junto con otros y empezar a crear asociaciones para tener fuerza. Porque debe partir el primer movimiento de ellos antes de tocar cualquier puerta, a tocar la puerta grande y exigir de que sea el Estado quien orqueste todo, quien le lleve, no todo en este sentido, sino toda la parte reglada, la parte normativa. La normativa, la regulación. Las regulaciones, donde establezca protecciones, digamos, a la actividad nacional. ¿Por qué? Para que no venga en desmedro de que viene un grupo de fuera, se lleva un grupo musical, se lleva $500,000, $400,000, no sé cuánto, mientras que acá, cuando usted viene y un grupo hondureño le pide, yo los he visto cuando están negociando contratos y siempre les están restando y restando. No hay una norma, pues no hay nada que diga. No hay incentivos a la actividad cultural. México tiene incentivos a la actividad cultural, no son dádivas. Eso que concretos. Lo que están haciendo ahí, ese es un incentivo. ¿Qué incentivo es ese? El incentivo de crear una feria, digamos, o crear una presentación donde usted se va a mostrar. Una promoción del sistema cultural que es tan importante, tan importante la promoción. Ahora, si usted no lo promueve, si usted no crea esas instancias, luego el conocimiento, entonces el conocimiento, la noción también gremial de decir yo pertenezco a eso, o sea, el sentido de pertenencia que lo lleve para tratar de encontrar la apertura hacia esas opciones normativas que son las que van a regir. Otro elemento, se debe exigir un estudio, que creo que es lo que estamos hablando así fuera de cámaras, para que se tenga un conocimiento efectivo a través de la creación de cuentas nacionales de cuánto produce la cultura en el país. Porque si no, se va a tener la imagen de que es una especie de cenicienta, de que solamente es como un pólipo, algo de que solamente sirve para, en el mejor de los casos, para adornar o para entretener. Para entretener ahí la ceremonia o el evento. O el evento, en lugar de ver de que es una actividad fundamental. México, como hablábamos, lo definió y ahí estaba, digamos, Ernesto Piedras con cuánto vale la cultura en México. Así es. España, Colombia, Cuba, Argentina, Chile, tienen cuentas, ¿sí? Venezuela tienen cuentas nacionales de cultura. Cuando nosotros vamos a los impuestos, yo creo que te refería a la anécdota, voy a Cuba a una representación y estamos allá supuestamente hablando de los representantes de los ministerios de cultura, en un encuentro mundial de cultura y desarrollo. Y vienen ahí y lo que estaban hablando para todos los centroamericanos era chino prácticamente. Sí. Chino, fuimos solamente como quien va, en lugar de un lugar donde íbamos a debatir, fuimos a aprender, como a un tallercito, donde hasta nos regalaban libros y nos mostraban. Hablaban de cosas que aquí no había. De que nosotros no hemos llegado todavía ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Escuché atentamente lo que decías hace poco y tiene que ver con eso. En un mundo altamente globalizado, un mundo integral, donde todo, y ya no se puede estar protegiendo, como se dice, al productor nacional ni eso, es inevitable el contacto con las otras culturas. Pero ¿qué ocurre? Esas otras culturas no solo vienen en desmedro de la identidad nacional o del imaginario colectivo, sino que también tienen un efecto económico. ¿Por qué? Porque no tenemos nada nosotros que oponerle a eso. Sí, yo creo que también ahí
el productor de cultura nacional tiene que ser, en la situación en que estamos, ¿verdad? Tiene que ser bastante creativo, desarrollar más la creatividad que en cualquier otra parte del mundo, es decir, porque está tratando contra muchos obstáculos y entonces ahí la mente creativa entra más en juego. Si ya es creativo con lo que hace, pues debe ser creativo de cómo lo vende, porque no es, son dos cosas diferentes. El ser creativo con lo que usted hace en la parte artística, cultural, si usted para escribir un cuento, para escribir una poesía, tiene que poner toda la parte creativa ahí, la parte inspiracional, pero además de eso debe de ser creativo para cómo vender eso y cómo que eso que usted hace, que le gusta hacer, que es su pasión y que tiene el talento para hacerlo, se convierta en un negocio cultural para usted, su familia y la sociedad hondureña. Sobre eso vamos a cerrar ya en el próximo segmento, Mario, esto de los consejos y qué debe hacer el productor de cultura para poder crecer en este mundo de los negocios culturales. Después de esta pausa. En su programa Soluciones Empresariales TV, este es un programa educativo de formación y sobre todo actualizado para usted como emprendedor, usted como empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, que hemos estado tocando el tema con el licenciado Mario Gallardo sobre el tema de la industria cultural en Honduras. Si usted es un empresario que se dedica a producir cultura en diferentes expresiones, ¿verdad?, del arte, ya sea en la escritura, la literatura, la pintura, la música, si usted tiene una empresa relacionada a cualquier expresión artística y cultural, este tema le va a servir de mucho para que pueda poner en práctica algunos consejos que aquí le hemos dado. Ya para cerrar esta parte final del programa, en la conversación que hemos tenido con el licenciado Gallardo, un especialista en cultura, un asesor en materia de organizaciones culturales y también catedrático universitario y coordinador de la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Me gustaría preguntarle, Mario, usted como escritor, como académico, ¿verdad?, y que queremos darle algún apoyo, algunos consejos de apoyo a aquellos emprendedores que nos están viendo y que se quieren dedicar a esto. Sabemos que hay obstáculos en el país, sabemos que hay dificultades, ya lo analizamos a nivel de gobierno, a nivel de legalidad, de normativa. Tenemos dificultades, pero ¿qué hacer con aquellos emprendedores o qué consejos le podemos dar nosotros como especialistas acá? Aunque el panorama haya sido quizás un tanto desesperanzador, pero hay que ser realistas, no estamos obligados a decir la verdad, a no mentir. Sin embargo, más allá de lo que ha sido mi expertise en literatura, quisiera compartir algunos elementos que tienen que ver con toda la gestión cultural, con toda la producción cultural. Lo primero, si usted está trabajando en emprendedurismo cultural, si usted es un productor cultural, consiga asesoría legal y trate de registrar sus productos, trate de registrar su actividad, trate de patentar hasta donde sea posible, registre marcas. Eso, antes de usted... Y eso es fácil, ¿verdad? Eso cualquier abogado le ayuda. Es relativamente fácil, pero es necesario hacerlo. Eso es lo primero. O sea, primero marcas, nombres. ¿Ah? Si tiene un grupo musical. Si tiene grupos también, registre toda su música también, registre cada creación suya. Deje claro, aunque sea producción colectiva, pero quién fue el productor, quién es. Eso es válido para todos. Y lo único que tiene que hacer ahí es buscar un abogado y patentar sí, eso. O sea, en resumen, la parte legal, todo el marco legal y piense como empresa. Deje de pensar como que usted está haciendo una labor puramente artesanal, aunque sea artesanal. Lo artesanal se refiere a hacer con las manos y eso. Pero un oficio. Pero en cualquier momento usted está listo para convertirse en un pequeño empresario, en un productor, en una persona que va a encontrar un momento donde el contexto le sea mucho más favorable y entonces si está preparado va a poder competir mejor. Okay. Entonces, esa parte legal es básica, la parte legal. Y luego que tenga la parte legal, el registro. Registre marcas, no deje, registre sus productos. Si colocó una hojita como logo, también, todo eso. Aquí ya se han dado casos donde ha venido gente que hasta a las alfareras lencas les quiso robar sus diseños. Sí, sabíamos. O sea, cosas que aparentemente no están. Por ejemplo, los diseños son una marca también. ¿Ah? Sí, o sea que puede venir alguien de afuera con un poco más de apertura comercial, venir a Honduras y poderse apropiar de algunas cosas que hacemos acá. Exactamente, entonces ya que eso no le va a ayudar al gobierno a protegerlo, protéjalo usted. Y se lo digo a todo nivel. Igual, si usted va a editar libros,
aunque usted no tenga en ese momento, haga el esfuerzo, registre, si cree que va a crear una editorial. Aquí hay varias editoriales artesanales y funcionan con muy buen suceso, Por ejemplo, Mi Mala Palabra funciona muy bien. Naguinel también, casi nadie ha oído hablar, ya tienen 6 o 10 o 12 títulos y funcionan bien. Casasola, en Tegucigalpa, hay varias, pero que espero yo que todas hayan ya registrado eso, para que no les vengan después, como que dice, a robar su sello editorial, porque esto puede suceder. Sí, que al final no es robar, sino que alguien se adelantó. Adelantarse. Sí, adelantarse. Exactamente. Es igual con los registros relacionados con la actividad pictórica, con la actividad de vídeos, cinematográfica, documentales, todo eso debe ser registrado. Y si usted trabaja con otra persona, defina bien también y legalmente, para evitarse problemas, cuál es la parte que realiza cada uno y que quede especificado eso en un contrato o en algo legal. El marco legal es la clave. Es la clave, sería lo primero para prepararse en eso. Lo demás creo que ya está, se ha dicho, la parte de la creatividad, la parte también que tiene que ver con la formación, digamos, de empresarial que tengan. Sí, la promoción. Y no desperdicie también todas aquellas oportunidades que le pueden brindar tanto para capacitarse como para integrarse en procesos. O sea, desdeñe por completo la parte de que usted pertenezca a un partido o a otro, que sea Olimpia, Motagua, Maratón o España. Usted tiene que aprender a trabajar con todo mundo, acérquese a los gobiernos locales y exigirles también que cumplan con su parte, sí, en su localidad. O sea, ese tipo de dimensionar el trabajo propio, sí, hacerlo también que se respete. Y lo otro sería manejar una condición, una autoestima bárbara para no dejar aplastarse. Para enfrentarse a todas esas dificultades. Claro, porque si no... Sí. O sea, correcto. Mire qué interesante, usted como emprendedor, usted como empresario, que tiene una producción cultural y que está dedicándose a diferentes o a otras opciones del arte y la cultura, ¿verdad? Un escritor, usted que es un pintor, usted que también tiene una taller artesanal de algunas industria cultural, o algunos músicos que tienen su grupo musical, que tienen algunas expresiones artísticas en esa naturaleza y que quieren mejorar sus negocios a través de la producción cultural, pueden hacerlo, ¿verdad? Y tomar en cuenta estos consejos que el licenciado Gallardo nos acaba de mencionar, la parte legal, ¿verdad? Dimensionar hacia dónde quiere llegar a través de la formación, la capacitación y poder enfrentarse a los retos que tiene este sistema cultural en Honduras. A pesar de los problemas, también hay oportunidades para usted como emprendedor o empresario de la micro, pequeña y mediana empresa en la industria cultural. Gracias, licenciado Gallardo, por haber conversado con nosotros, por haber estado acá y poderle llevar estos mensajes a los empresarios a nivel nacional. Gracias por haber sintonizado este programa de Soluciones Empresariales TV y hasta pronto.